Muy bien. Entonces, vamos a ir con la ley de Brajot. Estamos en el capítulo de Ikar Betafel, de lo principal y lo secundario. Entonces empezamos la última vez. No sé si alguien quiere decir algo, si no podemos seguir. Eh, entonces, este capítulo habla de cuando se está comiendo dos cosas, que una es principal y secundaria, como dijimos. Y acá entonces hay que tener mucho cuidado. Shalom, Shalom a todos. shalom. Top. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado de si uno bendice una bendición. Cuando estamos hablando de Ikar y Tafel, de principal y secundario, está haciendo una bendición que no se necesita. Y es una cosa grave que hay que cuidarse. Entonces, eh, es el tema que estamos estudiando ahora. Que hay que bendecir solo a los principales y no a los secundarios. Eh, Tal vez vamos a repetir las cosas que dijimos la semana pasada un poco y seguir. Primera cosa que hay que tener aquí clara en este tema, cuando hay Ikar y Tafel, se hace la bendición primera y última solo de lo principal. Pueden haber algunas discusiones con distintas eh, entre Ashkenazim y Sefaradim, como varias veces hemos visto, discusiones pequeñas en algunos temas, pero en general estamos viendo algo que es muy general para la mayoría. El tema en general es igual para los dos. En detalles pequeños pueden haber algunas discusiones pequeñas. Cuando hay dos alimentos mezclados, bien mezclados uno con el otro, el principal es siempre el que está en mayor cantidad. Fuera del caso que el que está en menos cantidad es uno de los 5 tipos de eh, trigos, de trigo, cebada, avena, todo lo que, los 5 tipos de cereales que se hace el pan, que vamos a ver ejemplos después. Todo lo que va a dar gusto a otro alimento, entonces es secundario y no el principal. Cuando se está comiendo pan, todo lo que viene para, ¿cómo se llama? Para satisfacer el apetito, dijimos que también es secundario. Fuera de la fruta y de los postres que se dan al final, que como no van a llenar el apetito, entonces a ellos hay que bendecir la primera bendición. Y todos los líquidos son eh, secundarios, no son los principales. El principal de todos los líquidos es el vino. Y entonces si nosotros bendecimos al vino, todos los otros líquidos quedan ya incluidos y no hay que bendecir sobre ellos. Vamos a empezar entonces. Las leyes de Ikar y Tafel. La regla general dice así, que Sheochlim Ikar Betafel, cuando se come algo que es principal y secundario, se debe comer primero, para no entrar en dudas de bendiciones, el principal. O sea, si yo tengo, por ejemplo, arroz mezclado con carne molida en pocas cantidades, o arroz con almendras se hacen a veces, para darle más sabor al arroz y más se le adorna con esto. Entonces yo no debo bendecir la primera bendición a la almendra, ella es secundaria. Tengo que pescar el arroz, bendecir al arroz y con eso incluyo la almendra y no tengo que bendecir a la almendra. Esa es la forma adecuada. Tomar el principal primero y bendecir sobre él. Eh, Y también otra cosa importante es que cuando yo tengo una cosa principal y secundaria, tengo que tener el pensamiento que los voy a comer juntos, que voy a comer, como, como se llama, no bendigo al arroz y después le pongo tal vez carne molida y la mezclo. Yo estoy pensando que los voy a comer juntos, entonces ya bendigo a la principal y yo tenía en mente comer el otro, pero como secundario, como por ejemplo en el pan.
yo bendigo al pan, pero yo tengo intención de comer todo lo que viene, que me van a servir en la comida. Entonces, porque si algo nuevo que no pensé a él, entonces tal vez tenemos que bendecir. Entonces yo, cuando bendigo al principal, tengo en mente también comer lo que viene como secundario. Ahora dice acá el Raf, ¿qué se considera principal y secundario? Un alimento, el primer ejemplo que se da acá, eh, cuando yo tomo un alimento para poder, para facilitarme la comida del segundo. O sea, un alimento viene para ayudarme, para servir al principal. Por ejemplo, como vimos el ejemplo de un pescado muy salado, o yo quiero tomar un tipo de alcohol muy fuerte y no soy capaz de tomarlo solo o el pescado solo y ocupo un poco de pan o una galleta, no porque quiero comer esto, sino para ayudarme para poder comerlo. Este pan, este alimento viene a servir al otro y no tengo deseo de comer no pan y no galleta, solo el alimento principal para mí, pero no lo puedo comer solo, entonces se bendice al principal y aunque el secundario es pan, no se bendice sobre él. Ese es el primer ejemplo que nosotros ya vimos. O, por ejemplo, aquí da otro ejemplo. Tú quieres comer papas fritas, por ejemplo, y el, la papa frita, algo que viene a ayudar a que la papa frita tenga más gusto, le pones ketchup o mostaza o algo así. Aunque el ketchup está una cosa molida, tomate molido, deberíamos bendecir chacol, pero como viene para untar la papa frita, para servir la papa frita, entonces en ese caso se bendice solo a la papa baruja, borepre además, y no al ketchup. Eh, dice acá. Otro ejemplo que da acá el Rab son todo tipo de alimentos que van a adornar. Por ejemplo, tú tienes un pescado, una albóndiga de pescado y le pones una zanahoria arriba para adornarlo. O le pones todo tipo de sustancias para darle un color especial. Todo eso, alimentos, entonces no se bendicen a ellos porque van a servir al alimento principal. Segundo caso que dice acá, eh, eh, un alimento que puede ser que es para ti importante, pero va a darle gusto. Por ejemplo, tú tienes una galleta y quieres ponerle ahí quesillo, o queso, o palta, no sé cómo dice, aguacate, o todo tipo de cosas que tú le pones a la galleta para darle un sabor mejor. ¿Cómo se llama? Lo esparces en la galleta. Todo eso, aunque un alimento que es querido para ti, pero solo va a darle gusto, tú quieres comer la galleta que sea más deliciosa, entonces le pones mantequilla, le pones algo así. Todo eso entonces se bendice solo a la galleta que es principal y no a la palta o al otro alimento, al queso que le estás poniendo encima. Eh, por ejemplo, una torta que es hecha de harina y tiene crema encima. La crema debería ser chacol, pero como está hecha para darle gusto a la harina, a la masa, para que quede más deliciosa, entonces no se bendice a la crema, se bendice solo a la uva, mesonot. Eh, Otro ejemplo que da acá el Rab, por ejemplo, si tú te comes un yogurt con fruta, o a veces pasa también, yogur con fruta. ¿Qué dirían ustedes que hay que bendecir si estoy comiendo yogur con fruta? ¿A alguien se le ocurre?
Hay un yogur que tiene trozos de fruta dentro. Chacol. Chacol, porque yo estoy tomando yogur, estoy tomando un yogur, eso es lo que compré. Tiene fruta para darle gusto. Entonces, como está todo mezclado, es chacol solamente. También a veces tú haces un jugo de fruta, de naranja, por ejemplo, y te quedó un pedazo de naranja más grande que está, ¿cómo se llama? Que se nota como naranja, no se molió, no se exprimió por completo y quedó el pedacito de naranja. Pero como lo principal es el jugo, a ese pedazo de naranja está incluido, está dentro de esto, es chacol todo también. Y no Borepria al pedacito de naranja ahí que está anulado ante todo. Eh, no sé si ustedes a veces, por ejemplo, nosotros hacemos, hay gente que hace carne y le pone todo tipo de cosas como aceituna o algo así, o pepinos en escabeche, y se cocina todo junto, o la carne con la aceituna. La aceituna deberíamos bendecir borepriet, pero como la aceituna viene solo para darle un gusto mejor a la carne, entonces está todo mezclado, entonces se bendice solo a la carne y la aceituna no. Eh, ¿Qué otro ejemplo? Usted, hay veces que hay gente que hace, ¿cómo se llama? Pilpel. Pilpel es como un, ¿cómo se llama? Un pimentón con arroz y carne molida. ¿Qué dirían Ajá, ustedes, que se rellena con carne molida y arroz. Najón? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué bendecirían sobre eso? Chacol. Shehakol rap, ¿A qué cosa, a qué diría Chacol? A la la carne. carne. Es la carne, en este caso, como yo he visto que lo preparan por lo menos. Hacen arroz dentro del pimentón con carne molida. Sí, El arroz y la sí, carne molida están mezcladas y el pimentón es solo una cosa como para sostener todo esto. Entonces lo así es. principal, en Claro. verdad, lo Es el, principal, lo principal sería el arroz. Entonces sería mesonot y borene fayot al final. wow. Hay sushi, ¿no? ¿Cómo se hace el sushi? El sushi es arroz con pedazos de pescadito, pescado, ¿no? Sí, y que lleva algas, pero siempre es mayor el arroz. El arroz, entonces sería solo mesonot. Aunque el pescado para mí es muy importante, pero como está en pedacitos pequeños, entonces se anula frente al arroz y sería solo al arroz la bendición. Entonces, eso es lo que dice acá. La semana pasada dijimos, ¿qué pasa si tienes un chocolate con almendras? Nosotros no podemos comer nada sin agradecer a Dios, como dijimos, pero cuando esto está anulado, viene a servir al otro, no hay que bendecir, como estamos hablando ahora. Entonces, chocolate con almendra debería ser de verdad solo chacol y te comes la almendra. Ujú, Y si almendra bañada en chocolate, sería Borepriaet. No sé si ustedes ujú. conocen, hay unos creo que se llaman manís. ¿Usted sabe lo que es manís? Sí, Sí, Se dice ¿cómo lo dicen ustedes? sí. aquí yo lo conozco por maní. Manís. ¿Qué pasa? No sé si ustedes conocen, hay ahí lo que se llama maní americano, que viene bañado con una cubierta de mesonot, de masa, de harina, como una capa de masa. Son Es, galletas de cacahuate, crema de cacahuate. Bueno, vienen muchas, también hay panes, como pan cacahuate, de sí. sándwich. ¿Qué, Sí, qué cacahuate. bendecería a la crema de cacahuate? Chacol. Chacol, mejor, está bien. ¿Qué pasa si usted hace ahora una verdura, por ejemplo, corta tomate, pepino, no sé si ustedes hacen también pepino allá, tomate, pepino, y le ponen atún dentro y revuelve todo eso?
¿qué bendición tendría esto? Shakol por el pescado, Eh, Sí, ¿o Chacol. no? si Sí. es atún, como se vende acá molido, y tú lo mezclas con la ensalada, el atún casi no se nota. Se dispersa, la mayoría de lo que está aquí todo revuelto y mezclado en la ensalada. Entonces, en este caso sería de nuevo, se bendice por lo principal, que es la mayoría, y el atún se incluye sin bendición. Ah, Adamá entonces. Además, Exactamente. Si es por todo, es Alama. mejor. Rap, una consulta. Sí, diga, El maní que viene siendo el cacahuate, sí. eh, ¿el maní de dónde sale? ¿De un árbol? ¿Por qué es Shakol? Es Adamá, Adamá. sí. Ah, es Adamá. O sea, ¿sería Adamá la bendición de la crema de cacahuate? ¿No es No, Shakol? no, porque cuando una cosa está muy Hasta molida, cocina. como líquida, como Ah, ok. crema, ya cambia de estado y es Shakol su bendición. Ah, perfecto. Gracias, Rap. Pero aquí hay una cosa importante que hay que recordar, que aunque no está, es más o menos parecido al tema, pero si yo tengo, por ejemplo, quiero comer un tomate y tengo una cuchara, tengo dos alimentos separados y los quiero comer cada uno por separado porque me gustan los dos. Por ejemplo, tengo carne y tengo arroz. Aunque la carne es para mí más importante y es más cara y todo eso, pero como están en gran cantidad los dos y separados uno del otro, entonces hay que hacer las dos bendiciones. Shakol por la carne y por el arroz o las papas por el piadamá. Porque cuando hay principal y secundario, cuando están mezclados en pedacitos pequeños y se ve que uno es mucho más que el otro, mayoría están los dos mezclados, ahí el principal es la mayoría. Pero si tengo dos cosas y una no va a servir la otra, como tú cocinaste carnes, por ejemplo, con pasa, y las cocinaste en la misma olla para darle mejor gusto a la carne, o carne ¿cómo se llama? Con la carne con, como dijimos antes, con aceituna. Pero si tú tienes una cantidad grande de aceituna y una carne y están separadas y tú comes de las dos, hay que bendecir, las dos son importantes, como el arroz y la carne. Eh, ¿Qué quería preguntar? Quería decir sobre eso. Ah, ¿qué pasa si yo quiero comer ahora tomate? Tengo una ensalada de tomate y quiero con una cuchara comer esta crema de maní o de, como dicen ustedes, cacahuate. ¿Qué bendición tendría que hacer? Alama. Chacol por lo del maní y Adamá por el tomate. Claro. Muy bien, Creo yo. pero no está bien, en verdad. No. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es lo que quería decir ahora. Cuando una cosa, por haber sido molida, cambió a Shakol, si yo por error le digo a esta crema de maní Boré Priadama, Chacol. tengo que decir Shakol. Esa es la braja adecuada. Claro. Pero Chacol. si le digo Boré Priadama, cumplí porque en verdad ella viene de la tierra. Entonces, si me equivoqué y dije Boré Priadama, no tengo que bendecir de nuevo. Entonces, ahora, cuando yo coma Boré Priadama por el tomate, ya no voy a poder bendecir Shakol al crema de maní, porque ya está incluido. O sea, en verdad, como yo quería comer los dos, y uno, este también es Adama, solo que por haber estado molido cambió la bendición a Shakol. Entonces, si yo bendigo a Adama primero al tomate y quería comer el otro, ya en verdad lo liberé, porque él en verdad es Adama. Solo que ahora, como está molido, le damos otra bendición. La forma correcta de bendecir en este caso sería bendecir primero Shakol al maní, que está molido, y después Adama al tomate, porque si lo hago al revés, ya tengo la duda que tal vez lo liberé.
Por ejemplo, otro ejemplo que se ve acá. Si yo tengo, ¿saben lo que es sandía? Todos le dicen sandía a la sandía, no sé. ¿Conocen todos sandía? Eh, Es lo mismo, la misma Sadía, palabra sí. para todo. ¿Qué pasa si yo tomo jugo de sandía? ¿Qué bendición tengo que decir? Shakol. Shakol. Muy Para mí, bien. Shakol. Y si yo como un pedazo de sandía, ¿qué bendición tengo que decir? Adama, Ahí sería por la... Adama. No, Adama, Sí, sí, para Adama. mí sería por el fruto del árbol. O sea, no No, sé la en hebreo sandía cómo se... es fruto de la tierra. El melón, Oh, la de la sandía es tierra. Ah, borepri ya. Adama. Entonces, Mejor, Adamá, claro. mejor. ¿Qué pasa si usted está comiendo ahora una sandía y cuando la está comiendo dijo borepri Adama y quedó un poco de jugo de sandía abajo del plato y después se lo toma? ¿Tengo que bendecir Shakol o no? Yo creo que no. No, Yo porque creo que no. primero que nada es nulo frente a la sandía entera, que es lo que estoy comiendo. Pero aparte, como ya bendije a Claro. Damá y él, el jugo de la sandía de verdad, si lo tomo solo, debería decir Shakol. Pero cuando ya bendije a Damá, a la sandía misma, ya lo liberé en verdad. Entonces, una cosa que hay que tener mucho cuidado cuando uno bendice, hay que tener cuidado que tal vez no vaya a bendecir a algo que ya lo liberó. Si este alimento, entonces, por ejemplo, es shakol porque se molió y tengo la fruta entera, debería bendecir a la fruta entera y liberar al otro. O bendecir al otro primero shakol y después a la fruta entera adamá o borepriaet. Ujú. ¿Entienden? Es una cosa también que tal vez es importante decir en este caso, por ejemplo, Claro. con el maní. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, pregunten. Yo, Robino, y usted está hablando de la carne que está molida, pero ¿y Sí, si no está molida, es carne frita, por ejemplo, un estofado, y ahí sí. en ese caso? También, si es carne molida y yo tengo carne molida, por ejemplo, ¿cómo se llama? Albóndiga, no sé, o pedacitos de carne, pero Ya, en un esa es lugar molida, ya. separado. Sí, y papas en otro, tengo que bendecir las dos bendiciones porque son para mí importantes. Solo lo que yo dije que cuando hay carne molida y está mezclada con el arroz y son pedacitos pequeños entre todo el arroz, ahí se anula. Pero si tengo una cantidad grande de una comida y tengo otra cantidad por separado, entonces tengo que decir la bendición por las dos cosas. Tengo que decir las dos bendiciones. Ya, ya, gracias, Robino. Muy bien. Eh, ahora, Bueno. si yo tengo una cosa que sale de esta regla de cuando hay mayoría o minoría es cuando yo tengo fideo o tengo masas, como dijimos antes. Si yo, por ejemplo, tengo mezclado una ensalada y a la ensalada le puse fideos y están en una cantidad que no es la mayoría, pero se ven y a mí me gustan. En ese caso, aunque la mayoría ellos no son la mayoría, pero todavía se siente el gusto porque están en una cantidad importante que no son la mayoría. Entonces deberíamos bendecir a esto mesonot. Por ejemplo, arroz con carne molida. Y la carne molida se nota, se ve en todos lados un poco de carne molida, pero no es la mayoría, entonces la bendición debería ser por el arroz. Pero si en vez de carne molida sería ahí todo tipo de cosas como, no sé si ustedes saben lo que es couscous. ¿Saben lo que es couscous? Es una comida sefaradí típica. Es sí, sémola, son como bolitas pequeñitas, pequeñitas que se cocinan, no sé si ustedes conocen una comida típica sefaradí, que es Es mesonot. como la familia del arroz, ¿no, rabino? Sí, pero ¿Cómo es, no? es de trigo. No, es trigo. Es como se llama solet. Solet es como se llama un tipo de cebada, de trigo. Entonces, esta se hace con verdura y se mezclan. Es una cosa muy, muy exquisita que se hace acá.
Los sefaradim lo hacen muy bien, tienen ollas especiales para hacerlo. Y eso, aunque tiene varias verduras cocinadas con esto, se dice todo esto mezonot, porque cuando por el trigo, por las cosas de los 5 cereales de que se hace el pan, como dijimos que son mezonot, por su importancia, aunque estén en una cantidad mínima, minoría, pero todavía están para darle gusto a la comida, se siente la comida y tú quieres comerlo, la bendición final es mezonot. Entonces, eso es una cosa que sale de la regla general, con la condición que tú quieras comerlo, que te interesa el gusto. Pero, por ejemplo, si tú haces albóndigas de pescado, ¿y qué hacen para la albóndiga de pescado? Le ponen a veces un poco de harina de pan, para que le dé, para que esta albóndiga se pegue, se tome la forma bien. Y no lo hacen por el gusto de la harina, sino para ayudar, o cuando uno fríe, por ejemplo, lo que se llama acá schnitzel. ¿Saben lo que es schnitzel? ¿Cómo se dice schnitzel en castellano? ¿Alguien conoce? Señora Miri o señora Muria. ¿Cómo se dice? Empanizado, Rap. Ah, Soy Milka, soy empanizado. empanizado. Muy bien. Empanizado es como una torreja es un poco de pollo, de una presa de pollo así, toda la carne nomás, y le ponen pan por encima, pero como ese pan está hecho para que no se pegue en el sartén, no es para, ¿cómo se llama? Para, lo principal acá es el pollo, y no eso como el albóndigas de pescado que se pone este tipo de pan molido para darle más, ¿cómo se llama? Que se pegue bien la albóndiga, se haga una pelotita de pescado, y no para el gusto de ellos. Entonces, en ese caso, los 5 tipos de trigo están, no se consideran y no hay que bendecir. Pero si tú los tienes ahí porque te gusta, quiere el gusto de esto, entonces ellos se vuelven principal y hay que bendecir sobre ello. Espero que me hayan entendido lo que estamos. Por ejemplo, ¿dónde se O ve? sea que Sí, si se usa algún tipo de harina, ya sea en pan rallado o harina mejor. para envolver, untar, siempre la harina vendría siendo como principal en este caso y sería mesonot. Con la condición que usted lo hace para darle el gusto a la comida. Usted quiere el gusto de la harina, quiere los fideos. Pero si esto es Ya. solo para pegar, para darle consistencia, para darle la forma, para que no se pegue, entonces no se bendice la harina. Y en el caso que usted mencionó, por ejemplo, la ensalada, que es típica, uno le echa unos fideos y le echa varios tipos de ensalada, ahí sería mesonot porque el fideo se nota mucho. Si el fideo está en gran cantidad, aunque no sea la mayoría, y tú quieres el gusto, le sientes el gusto, sería mesonot. Ok. Aunque, pero si son cosas grandes, hay tallarines y hay pollo. Y las dos están en gran cantidad, pero están separadas. Entonces, en ese caso, seguro que hay que bendecir por los tallarines, por los fideos mesonot, y por el pollo, shakol. Solo cuando esto está mezclado, bien mezclado, y en la cuchara cuando tú sacas algo salen los dos juntos. En ese caso, el principal es la mayoría, fuera del caso de que la minoría es mesonot, que ahí sería mesonot. Ok, y en el caso rap, por ejemplo, cuando uno se sirve un helado, yo generalmente cuando en Shabbat de postre, como el día viernes dejo para comer solo pescado, tengo un helado y yo le agrego al helado, siempre tengo estas barritas como de galleta que se le ponen así, estos como largos, no sé cómo se llaman, pero son como unas galletitas rellenas y yo le pongo al helado como de adorno. Entonces yo siempre tendría que partir por la bendición del mesonot y después por el helado, que Mire, sería chacol. ahora vamos a ¿El ver, barquillo? un minuto vamos Claro, a que es ¿El hablar como un sobre, barquillo? barquillo, sí, un ¿sí? barquillo. Un minuto vamos a hablar sobre el barquillo. Antes de eso, hablemos de sopas. En sopas, si tú tienes una sopa donde la mayoría es líquido,
y unas pocas verduras dentro, lo principal en la sopa es shakol y no se bendice por las verduras. Si lo principal es muchas verduras y tú estás interesado en comer las verduras calientes y la sopa está en menos cantidad, solo Boré Adama. Y si están las dos en gran cantidad, entonces hay que bendecir las dos bendiciones, Adama y Shakol. ¿Qué pasa si tú tienes una sopa, pero de tallarines? Aunque los tallarines no son muchos, pero no es un fideo por acá dando vueltas, sino hay una cantidad, aunque al lado de la sopa es la mayoría, pero hay fideo y se siente el gusto de ellos. Y yo quiero los fideos, aunque estén en menos cantidad, hay que bendecir a esa sopa mesonot. Imagínense, sopa y se bendice solo mesonot. Rap, aunque sea una sopa, bueno, acá le decimos una sopa aguada, que significa caldosa. O sea, Sí, eso es lo que digo. Si una sopa sí. aguada y tiene un poco de papas pequeñitas, solo shakol. Si tiene una papa grande que se nota, un pedazo de carne que se nota, hay que bendecir también a eso. Aunque la sopa y la carne es la misma bendición, shakol. Pero si tiene pedazos grandes de papa dentro o de una verdura, una zanahoria grande, que se nota bien, entonces ahí hay que bendecir también por la zanahoria y también por la... Pero si es una sopa y hay pocas verduras chiquititas, entonces solo shakol. Pero si en vez de verduras serían fideos, y yo quiero comer los fideos y yo les siento el gusto, no están ahí como que no se ven, sino son importantes para mí, aunque estén en poca cantidad, todo eso me sonó. O sea, ahí sí yo estaba mal entonces, porque pensé que era chacol, las sopas aguadas, por ejemplo. Yo no le pongo nada, solamente le pongo fideos. Si le pone una Y queda cantidad, caldosa. si le Es pone puro una, fideo. mire, los fideos y los mesonot nunca se anulan. ¿Qué pasa si yo ahora quiero comer sopa y hago un plato grande de pura agua y un poco de fideo para darle un poco de gusto a la sopa? Si yo ahora tomo los fideos, no porque quiero fideos, quiero que la sopa me quede más rica. Lo principal para mí es la sopa. Entonces, aquí hay otra cosa, que una regla muy importante, que el mesonot, si yo tengo agrado de él, aunque esté en menos cantidad, o para mí el otro es muy importante, puedo bendecir las dos bendiciones. Puedo decir shakol y puedo decir mesonot. Si, cuando la sopa para mí es muy principal, entonces en ese caso, si la sopa la estoy tomando con fideo, pero el fideo no tengo tanto deseo de tomar sopa, estoy tomando sopa con fideo y el fideo para mí tiene importancia, va a ser solo mesonot. Pero si tengo un plato grande de sopa y un poco de fideo que se nota, que siento el gusto, y para mí mi intención es comer sopa ahora y los fideos van un poco a darle mejor gusto a la sopa, entonces ahí deberíamos bendecir en verdad dos bendiciones. También mesonot y shakol. Y eso es parecido a lo que va a pasar ahora con el helado. ¿Qué pasa si yo tengo un helado en un barquillo? Pero el barquillo no tiene gusto, es desabrido. Y generalmente se lo doy a mi hijo, por ejemplo. No me interesa el barquillo. ¿Y para qué tomaste el barquillo? Para sostener el helado. Aunque el barquillo es mesonot, y dijimos que generalmente el mesonot tiene importancia, pero ¿qué es lo que compré ahora? Yo compré no un barquillo, yo compré un helado. Para mí lo principal es el helado. Entonces, si el barquillo está como una cuchara para sostenerlo y es desabrido, no tiene un gusto especial, solo shakol. Pero si el barquillo tiene gusto y a mí me gusta comerme el barquillo también después, y como entonces yo también quiero el barquillo, pero no es lo principal de la comida. Yo estoy comiendo ahora un helado, no estoy comiendo un barquillo, aunque tenga buen gusto, que tenga chocolate dentro, no sé, el barquillo especial. Entonces, en ese caso, debería bendecir dos bendiciones. Shakol, porque lo principal, yo compré un helado. Y me sonó el barquillo también. En ese caso, es parecido a lo que usted está diciendo.
sí, hice un plato de sopa y le puse fideos y yo no estoy seguro si quiero comer comida ahora, no estoy tan interesado en la sopa. Entonces, en ese caso, debería ser solo mesonot. Pero si yo Rap, me interesa yo- especialmente, hice una sopa y los fideos para darle un poco más de gusto a la sopa. Los fideos no, y yo quiero los fideos, entonces voy a tener que bendecir 2 bendiciones, en verdad. Y a en este veces, caso era esto. ¿qué? No sé si lo ve lo que le estoy Sí, sí, mostrando. sí, Estos son como unos barquillos que están rellenos y yo le pongo el helado. Y siempre cuando hago la bendición, el helado es más cantidad que esto. Pero siempre hago por esto primero y después por el helado. Hago 2 bendiciones. mejor. Sí, ¿Está bien? ahí tiene, dentro de esos barquillos chiquititos, tiene relleno chocolate. El chocolate debiera Sí, ser chacol, sí, pero como es sí. lo principal ahí es mesonot, entonces se bendice solo mesonot. Pero si tú le pones a eso como, es parecido al barquillo que ¿Mm? tiene sabor rico. Entonces Sí, tú estás tomando helado, ahora querías comer helado. sí, Entonces sí. debería bendecir chacol y mesonot. Shakol primero y luego me sonó. Najón. Es como, Ok, es como el ejemplo del barquillo que tiene gusto muy agradable, que tengo que bendecir las dos cosas. ok. Gracias, Raz. Y hay veces que yo estoy en duda, por ejemplo. Yo no sé bien qué es lo principal. A mí me gusta mucho esto, me gusta esto. Entonces, cuando hay duda también es bueno sacar de la mezcla lo que quiero comer y bendecir uno por separado y otro por separado. Por ejemplo, ¿qué pasa si una sopa, yo no estoy seguro qué es lo principal acá? Entonces yo puedo como sacar un poco de verdura afuera y después tomar un poco de agua. Así una solución que se da cuando uno tiene duda, qué es lo que es principal y secundario. Yo no puedo, si uno es secundario, tengo problema en bendecir sobre él, porque puedo hacer una bendición que no se necesita. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo duda acá? ¿Qué es lo que es principal acá o no? Yo puedo pescar otro alimento que está por fuera, por ejemplo, un vaso de agua, shakol, y pienso en la sopa. Y puedo tomar un poco de verdura y sacarla de la sopa y comerla por el Adamá, y así salgo de la duda de esto. Pero en general, cuando hay dudas, se pueden bendecir las dos bendiciones. Entonces, eso es lo que dice sobre este tema. Eh, Jack, disculpe, ¿y la sopa de lenteja que lleva un poco de fideo y garbanzos? si el poco de fideo usted lo alcanza a sentir el gusto, porque a veces son fideos muy delgaditos que uno se lo pone en la boca y no sintió ni siquiera el gusto. Entonces, Ah, como ya. que va a adornar la sopa, que tenga más, se vea mejor, pero si yo no siento el gusto y no estoy tan interesado en ello, entonces sería realmente o adamá o shakol, depende de cuánta sopa hay, si o si es muchas, como usted dice, lenteja o lo que dijo usted, no me acuerdo qué dijo, Garbanzos. garbanzo, que son adamá. Entonces, depende de la cantidad. Gracias. ¿Qué pasa si uno come por ejemplo, una casata de helado? Tiene un helado, tiene la galleta por encima, la galleta por debajo y helado grande. Él está interesado en comer un helado, pero las galletas son importantes también. Él las quiere, pero como compró helado, lo principal es shakol. Y el mesonot, aunque sea en menos cantidad, pero como viene a darte gusto y te agrada, no se anula y hay que bendecir también Borem y mesonot sobre esto. Y así también, por ejemplo, dijimos antes, una torta grande que no tiene mucha masa, y tiene mucha crema y cosas, y se hornearon juntos, es, ¿cómo se llama? Mesonot. Porque aunque la masa tal vez está en menos cantidad, pero como yo tengo mucho agrado de comer el pastel, la masa del pastel, y la crema va a darle gusto a esta masa, entonces en ese caso sería solo mesonot. Y por ejemplo, la cereza que está arriba y todo eso va a darle, ¿cómo se llama? Un colorido mejor para adornarla, entonces todo eso queda anulado ante la bendición principal del mesonot.
Yo estoy comiendo una torta, no estoy comiendo un helado como en el caso anterior que vimos del helado. ¿Entienden? Entonces, en ese caso, sería de esa forma la bendición. Espero que se haya entendido. No sé si hay otros ejemplos que podríamos ver. Yo creo que con eso, no sé si ustedes conocen lo que es crembo. ¿Alguien sabe lo que es crembo? No, En no Israel hay no. una galletita redonda que tiene encima una cantidad grande de crema. A los niños les encanta. Entonces, lo principal, la galleta es como va a sostener la crema. Mucha gente come la crema y la galleta se la da al hijo. Entonces, realmente la bendición en este caso otra vez, Shakol, la galleta no tiene gusto para ti, no te interesa, viene para sostener solo. Muchas veces no lo comes, Shakol. Pero si te gusta la galleta, aunque ella no, no es lo principal acá y es en menos cantidad, pero si tiene buen gusto para ti, tendrías que bendecir las dos bendiciones. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú tienes una ensalada de frutas, por ejemplo? Preparaste una ensalada de frutas. Cortaste melón, cortaste manzana, peras, sandía, uva. ¿Qué se bendice por todo esto? Está todo mezclado. Eh, si son pedacitos chicos, es mucho más fácil. Si son, tú sacas en una cuchara y todo viene de todas las frutas juntas, mezcladas, tú tienes que ver cuál es la mayoría. Si la mayoría es del árbol o la mayoría es de la tierra. Y bendice por la mayoría. Si son pedazos grandes, que a veces sale un pedazo de melón solo, a veces una uva solo, ahí hay discusión entre los sabios. Si está todo mezclado, los ashkenazim dicen igual se va por la mayoría, y los faradim dicen que tienes que bendecir a cada uno de ellos. Pero si son pedacitos chicos, chicos, chicos y todo mezclado, y en la cuchara te sale todo, tú tienes que ver cuál es la mayoría, y así opinan los dos, los ashkenazim y los faradim. Y a veces tú no estás seguro si el tamaño es grande, no grande, tienes duda. Entonces, en ese caso, lo mejor sería sacar una uva al lado, sacar una cosa de adamá, de un pedazo de melón o algo al lado, separarlos de la mezcla y bendecir dos brajot, si tienes duda. Cuando son muy grandes y se notan bien, hay que bendecir dos. Cuando son chicos y están bien mezclados, la mayoría. Pero cuando están en un término medio, tú te puedes, a veces hay discusión ahí, no está muy claro. Entonces tú puedes separarla de la mezcla y ahí va a poder bendecir las dos bendiciones y salir de la duda. Aunque dijimos, pero lo que no es principal está prohibido bendecir porque está haciendo una bendición que no se necesita. Cuando hay duda, entonces ya no es una cosa que no se necesita para salir de la duda. Entonces en ese caso se permite bendecir estas dos bendiciones. Hay más detalles sobre esto, pero en general es así. No sé si ustedes conocen acá, hay como borrecas, como empanadas. Empanadas, pero no son empanadas, son con harina de hoja. Son delgaditas, delgaditas. Y tienen dentro papa o queso. A la papa tienes que decir adamá. Pero como todo esto se unió junto, es mesonot. Y la papa es como va a darle gusto a la masa. Y se anula frente a ella. Entonces, en ese caso sería mesonot. Raf, Sí. una pregunta de la ensalada. Me vino a la mente, no sé, o sea, si la ensalada de frutas tuviera uva suficiente, o sea, y del mismo cantidad que las otras frutas, no se bendice entonces por la uva, por ser el fruto de Israel. Si está en menos cantidad, no. Si son Si pedacitos están chicos de menos, ¿no? uva y está en menos cantidad, solo con el mesonot se bendice cuando está en menos cantidad y todavía te interesa. Pero si no, pero la uva, aunque me interesa y me guste, imagínense que también la carne, en el arroz revuelto con carne molida,
aunque la carne es más cara que el arroz, se bendice solo mesonot por el arroz y por nefayot al final. El arroz tiene una bendición especial. El arroz es mesonot y generalmente el mesonot, la bendición final es la triple men shalosh. Pero el arroz, como no es realmente mesonot de los 5 tipos de trigo, su bendición primera es mesonot y su bendición final es bore nefayot. No sé si ustedes se acuerdan de todas las bendiciones, ojalá. ¿Le queda claro? ¿Les queda claro lo que dijimos? Tengo una duda con la bendición final en el caso de la ensalada de fruta. Porque uno cuando compra estas conservas, lo más que se nota es la piña, que uno lo logra diferenciar, y la uva. Ujú. La bendición final uno tendría que hacerla por Menchaló, por la uva. Primero que nada tiene que ver, si hay principal y secundario, se bendice por el principal, bendición primera y final, y no por el secundario. Ya. Ahora escuché de un rab sefaradí, yo no sé si todos están de acuerdo con eso, pero escuché algo que para mí fue una novedad muy grande. ¿Qué pasa si lo principal para ti era, por ejemplo, el melón, pero comiste un pedazo pequeño de melón? Y por otro lado, había uva suficiente para tener un kazait de uva. Que acuérdense que para la bendición primera, tú no necesitas cantidad. La bendición final necesitas kazait. Entonces, Mm. lo que yo escuché dijo, si el alimento principal no tenía kazait, no alcanzaste, tú querías comer el melón, era lo principal y estaba un poco más grande, pero no había tanto. Y de lo otro había chiquitito, pero había bastante, había un kazait. Entonces él dice, la bendición final ahí sería del secundario que no era el principal, si tenía kazait. Y el primero no tenía. No tenía kazait, hay que hacer solo del primero del principal. Pero a veces, como le dije, si en este tarro de conserva vienen pedacitos grandes de cada fruta, tiene pedacitos grandes de melón y bastante uva y otras cosas, y se notan, y hay un kazait de los dos y están revueltos, pero son pedacitos grandes. Entonces, en ese caso, habría tal vez que bendecir, los sefaradín seguro que dicen así, bendecir 2 bendiciones porque se nota bien cada uno. Y si dijiste 2 bendiciones y no hay algo principal y secundario, tendrías que decir las 2 bendiciones finales. Si tú comes, por ejemplo, uva y melón, a la uva tengo que bendecir Boré Priaetz, al melón Boré Priadama, y la bendición final de la uva es Men Shalosh, es Menchaló. de la fruta de la tierra de Israel. Y del melón es Boré Nefashot, y tendría que decir todas las bendiciones. Porque aquí, si son grandes, no están pero si una es pequeña y la otra está en gran cantidad y se anula ante ella, no hay bendición final también de ella. Ok. Eso es más o menos el tema de Ikar y Tafel. Yo creo que lo podemos dejar hasta acá, el tema de Ikar y Tafel. Y la próxima semana, si Dios quiere, empezamos con qué bendición hay que hacer antes de otra. Nosotros sabemos que generalmente el orden, si tienes que bendecir bastantes bendiciones, es bueno tomar un orden especial. Hay un orden especial como bendecir, para darle más honor a la bendición. ¿Por qué parto? Por ejemplo, se parte generalmente con las bendiciones. La primera bendición más importante es el pan. Después viene mesonot, después viene el del vino, después viene tierra y árbol, que vamos a ver, y al final es la bendición shakol. O sea, si yo quiero, por ejemplo, tengo un pastel acá y tengo una bebida, lo correcto sería empezar con la bendición más específica que es el mesonot y después bendecir a la bebida. Entonces eso, si Dios quiere, vamos a ver la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estudiamos? Por ejemplo, jamín. ¿Ustedes saben lo que es jamín? Lo que se hace, entonces se deja preparando
trigo con papas, con carne, se deja toda la noche preparándose para Shabbat. Mucha gente lo hace acá, es una comida muy rica en invierno, muy deliciosa y se come muy caliente, algo muy, muy delicioso en invierno. Se deja la plata toda la noche y se come y se forma como una masa en la mañana. Todo bien mezclado como una masa y esto tiene papas, carne, todo bien mezclado, toda una masa revuelta y trigo. Y si tiene pedacitos de trigo, tiene bastante trigo, que es mesonot cuando se cocinó tanto tiempo y se pegó y se hizo una masa. Y no se ve un pedazo de carne o pollo separado, sino todo mezclado. Eso generalmente se bendice mesonot. Porque aunque el mesonot esté en menos cantidad, pero yo lo siento, me da gusto, y está toda una sola masa, es el mesonot la bendición primera. Y la bendición final depende de cuánto se alcanza a comer un kazait de eso, para bendecir men shalosh sobre eso. Si no, como dijimos, se vean más papas y la cantidad de mesonot no ha alcanzado a hacer un kazait de lo que yo comí, tal vez tendría que decir boré nefashot al final. Entonces se dice mesonó porque la masa del trigo cubrió todas las otras cosas que tenía, ¿verdad? Porque no solo la masa del trigo, sino aunque sean como granos de trigo, que como se cocinaron y se cocinaron mucho y se pegaron unos con otros, aunque no sea la mayoría de esta mezcla, que hay otras cosas en la mezcla, pero dijimos cuando hay trigo en la mezcla y para mí yo le siento el gusto y estoy interesado en ello, en comerlo, entonces para mí eso es lo principal ya, y sería mesonot. Gracias. Gracias, Ra. Muy bien. Es un tema que hay que estudiarlo más, pero por lo menos ahora seguro que están las bases para empezar a entenderlo si tienen libros o cosas para entenderlo más profundo, pero esos son los principios principales de todo esto, de lo que estamos estudiando, ¿cómo se llaman? Perdón, de Ikar y Tafel. Bezrat Hashem, si Dios quiere... Escar y Tafel, ¿así se No, escribe? Ikar y Tafel. Y Ikar Tafel. principal. Y Tafel es no Secundario. secundario. Ya, Rab. Gracias. Tov, Bezrat Hashem, Kol Tu para todo, entonces, si Dios quiere, tenemos más tarde otra clase. Kol Tu. Muy bien, Ra. Shalom. Muchas gracias, Con Rabino. todo también, ¿no? Gracias. Gracias. Ahorita en la segunda clase. Shalom, shalom. Shalom, shalom.